Consideremos esto antes de ver Evolución, primera parte. Discutamos lo que ya sabemos acerca de los primeros humanos que poblaron las Américas. Mientras miramos el documental, fijémonos en cómo vivían, qué cazaban y cómo aprendieron a cultivar la tierra. Cómo el clima y las condiciones ambientales afectan las sociedades, culturas y estilos de vida modernos. A continuación, Discovery en la Escuela presenta Evolución, primera parte. Hace casi 4 billones de años, la vida se inició en los turbulentos mares del planeta Tierra. Miles de años después, organismos unicelulares primitivos darían comienzo a vidas de impresionante complejidad. Y a la sencilla criatura desde la cual descendieron los humanos. A medida que el medio ambiente global fue cambiando gradualmente, los animales de los mares y ríos se aventuraron valientemente hacia tierra firme. Si la historia completa de la vida sobre la Tierra pudiese condensarse en un lapso de tiempo de 1 año, nuestros antepasados humanos habrían aparecido en los 13 minutos finales. Y sin embargo, la humanidad ya está mirando hacia las nuevas fronteras de nuestro sistema solar. Reuniendo todos los poderes científicos y tecnológicos a nuestro alcance, los humanos incluso hemos soñado con terraformar Marte. Es decir, transformar un planeta remoto para que éste satisfaga las necesidades futuras de nuestra propia especie. Los seres humanos somos los primeros en la cadena evolutiva de la Tierra con el poder suficiente como para alterar la ecología global en forma intencional y profunda. Y quizás también la de mundos aún más remotos. Se cree ampliamente que la primera criatura en caminar erecta vivió hace 4 millones de años, un simio parecido al hombre, en las extensas selvas de África. Nosotros podríamos ser sus descendientes. Los primeros homínidos de la Tierra eran similares a los simios en físico y en comportamiento. Pero eventualmente, ellos adquirirían cerebros más grandes, una estructura esquelética mejor adaptada a su hábitat y las destrezas e inteligencia correspondientes. Las sociedades cazadoras-recolectoras se trasladaron por tierra y por mar hacia todos los continentes del planeta.
Hace 18.000 años incluso llegaron a Siberia y a otras localidades del Círculo Ártico. En ese tiempo la Tierra estaba en medio de una era glacial. Sobre las congeladas planicies del Ártico, los cazadores seguían las migraciones de renos y otros mamíferos. Con las aguas del globo suspendidas en forma de hielo, las zonas tropicales del planeta se secaron. Las selvas húmedas quedaron reducidas a islas. Y algunas especies fueron llevadas al borde de la extinción por culpa del clima, a diferencia de sus primos del norte. Estas son puntas de flechas antiguas. El diseño de estas herramientas de piedra indica que las técnicas de caza ya estaban bastante avanzadas. La aguja más antigua del mundo data de unos 20.000 años atrás. Estaba hecha de cuerno de venado y se usaba para coser pieles y hacer ropa. Para esa época, el hombre ya había aprendido la forma de sobrevivir a los inviernos árticos. Viajando a través de Eurasia, las tribus nómades llegaron hasta su costa oriental y descubrieron un puente hacia el Nuevo Mundo. Los glaciares formados durante la era glacial habían absorbido enormes cantidades de agua, ocasionando un descenso en el nivel de los mares. Y quedó al descubierto un corredor entre Siberia y Alaska, el cual conectaba ambos continentes. Poco a poco las temperaturas globales comenzaron a elevarse y los glaciares que cubrían el continente se fueron derritiendo. Hace unos 12.000 años, el paisaje desnudo que dejaron a su paso estaba cubierto por praderas y bosques de coníferas y de árboles de hojas anchas. El Museo Estatal de Arizona exhibe artefactos pertenecientes a ese período en la historia de Norteamérica. La evidencia muestra que el continente probablemente era una zona temperada, con abundante vida salvaje. Estos son los huesos de un mamut derribado por un cazador. Aún alojados en los restos del animal están los instrumentos de su desgracia: puntas de flechas y varias otras herramientas de piedra. Aquello demuestra que un grupo de cazadores arriesgó su vida para luchar contra este antiguo gigante. El Dr. Paul Martin es geólogo de la Universidad de Arizona. Él cree que la caza casi extinguió por completo a los mamuts de Norteamérica. Es posible imaginar a un pequeño grupo de personas arribando a Canadá occidental hace unos 11.500 años. Y durante el lapso de solo unos pocos cientos de años, esparciéndose a través de casi todo Norteamérica. Y en otros pocos cientos de años, llegando hasta América del Sur. Ahora, esto es una dramatización. Puede ser verdad, puede no serlo, pero calza con nuestra cronología. La extinción de los animales grandes, la llegada de personas primitivas y un hecho ocurrido aproximadamente hace unos 11.000 años, tal como lo indican las mediciones efectuadas con radiocarbono. Los animales salvajes tales como el mamut, el bisonte y el macairodo, una vez existieron en abundancia en el continente norteamericano. Pero para fines de la era glacial, casi 3/4 partes de estos grandes mamíferos se habían extinguido, algunos víctimas de los cazadores primitivos. Los humanos avanzaron hacia Sudamérica. De acuerdo al Dr. Martin, el hombre debe haberse demorado varios cientos de años en alcanzar Tierra del Fuego, situada en la base del continente. El ventoso paisaje de la Patagonia yace en el extremo sur de Argentina. Al resguardarse en estas cuevas aisladas,
Nuestros antepasados dejaron huellas de su paso, dibujos de animales que cubren los muros. Para poder subsistir en este remoto confín del mundo, ellos necesitarían muchas hectáreas de tierra y nuevas destrezas. El efecto de la desaparición de los animales grandes, el efecto de la disminución de los recursos animales, obligó a la gente que invadió este continente a dominar otro tipo de materiales. Por ejemplo, las plantas. Y en este aspecto, eventualmente llegamos a la agricultura y a otro aumento en la población. Pero el efecto neto de la colonización del Nuevo Mundo es un aumento explosivo en la población y luego un descenso drástico, ya que las personas se vieron obligadas a recurrir a otros recursos y a aprender el cultivo de las plantas. Para esta época, las sociedades cazadoras-recolectoras se habían establecido a través de todo el planeta. Los antropólogos estiman que la población mundial total probablemente alcanzaba un máximo de entre 5 y 10 millones, debido a su estilo nómade de vida. Pero esa tendencia estaba comenzando a variar. En la costa mediterránea de la Siria actual, existen huellas de los cambios que estaban ocurriendo. Esparcidas por los cerros hay ruinas de antiguas aldeas, algunas con una antigüedad de 10.000 años o más. Desde los inicios de la humanidad, nuestros antepasados habían sido nómades. Pero la evidencia hallada aquí cuenta una nueva historia. Este poblado estaba habitado durante todo el año. Estos son vestigios de un antiguo fogón para cocinar o para abrigarse del hielo nocturno. Esta estructura de piedra era el núcleo y el lugar de reunión de cada vivienda. En Abu Huyaira estábamos pisando una alfombra de pedernales. Estas son herramientas de pedernales que recogimos. Vimos que databan de antes de los inicios de la alfarería en aquella parte del mundo. Por lo tanto, aquí teníamos un lugar que realmente fue muy avanzado en la historia de la vida aldeana en esa parte del planeta. El Dr. Andrew Moore, de la Universidad de Yale, dice que varios factores determinaron el por qué algunas sociedades adoptaron estilos de vida sedentarios. El clima fue uno. Hace 20.000 años, las temperaturas eran bajas, y en el Medio Oriente el clima además era bastante seco. Sus montañas habrían estado cubiertas por nieve y glaciares. Y luego, hace unos 15.000 años, el clima comenzó a mejorar. Las temperaturas subieron. Aparentemente las lluvias aumentaron, y gracias a eso el paisaje se llenó de bosques y praderas. Bajo esas circunstancias, la cacería y la recolección se enriquecieron mucho. Las poblaciones humanas aumentaron. Y para algunas personas, tales como nuestros primeros aldeanos de Abu Huyaira en el valle del Éufrates, la cacería y la recolección eran tan buenas en su zona que ellos pudieron establecerse allí y formar una aldea. Como resultado de dichos cambios climáticos, los paisajes secos y desolados se convirtieron en zonas llenas de bosques y praderas. Un medio ambiente en el cual los animales pastaban y los árboles crecían cargados de frutos. Aquí, el alimento era abundante durante todo el año. Los cuartos estaban enmarcados por álamos y sus paredes y techos sellados con paja. Una aldea típica consistía de varios grupos de viviendas como esa. Con el tiempo, dichas aldeas prosperarían y sus habitantes asumirían un nuevo orden social. Cuando las personas recorren los territorios en pequeñas bandas de solo 2 o 3 familias, es decir, entre 10 y 20 personas, necesitan muy pocas cosas relacionadas con la organización social para manejar sus asuntos. Pero una vez que comienzan a establecerse en aldeas,
especialmente en aquellas como Abu Huyaira, con poblaciones de entre 100 y 200 personas, necesitan nuevas formas de organización social. Además, comenzamos a ver que esas personas comienzan a elaborar objetos finos y cosas grandes, como piedras de moler, las cuales ya no pueden acarrear consigo de campamento en campamento. Por lo tanto, en estas aldeas primitivas comienzan a desarrollarse nuevas artesanías antes del comienzo del cultivo de tierras, y existen nuevas formas de organización social. El hemisferio occidental estaba a punto de sufrir cambios dramáticos. Los glaciares que cubrían Norteamérica habían ido retrocediendo lentamente a medida que subían las temperaturas. De acuerdo a una teoría, a medida que los gigantescos glaciares se iban derritiendo, los que una vez fueron mansos arroyos se fueron convirtiendo en torrentosos ríos, y eventualmente todos convergieron en un solo lugar. Dichos flujos crearon un lago enorme en medio del continente, con una enorme reserva de agua. Pero un día, los glaciares que la habían contenido colapsaron. Torrentes de agua salieron impulsados desde aquel gigantesco lago, creando inundaciones de proporciones épicas. Las aguas que escaparon de allí se extendieron a través de Norteamérica y eventualmente llegaron al Océano Atlántico. El aplastante chorro de agua dulce cubrió la tibia corriente oceánica, tal como la tapa de una olla. Algunos científicos creen que este acontecimiento podría haber gatillado un nuevo cambio en los patrones climáticos del planeta. Las evidencias de los grandes cambios climáticos de la Tierra yacen en las profundidades de los glaciares del Círculo Ártico. Un grupo de científicos de la Universidad de Copenhague ha estado estudiando estos gigantes durante más de una década. En Groenlandia, el hielo formado durante los últimos 250.000 años se ha acumulado en bloques de más de 2,5 kilómetros de espesor. Y sellados en su interior están los registros meteorológicos de los antiguos patrones climáticos. Gracias a su análisis, los científicos pueden estimar con precisión sus efectos históricos. Enterrado en las profundidades bajo la superficie, hay hielo de 10.000 años de antigüedad. Está dividido en capas definidas, correspondientes a años, igual que los anillos en los troncos de los árboles. Y encerrada en cada capa, hay información precisa acerca de la antigua atmósfera. Nosotros sabemos que la temperatura ascendente del planeta descendió abruptamente hace 11.000 años. Bajó casi 7 grados centígrados, igualando así al período más frío de la era glacial. Esta breve era glacial no solo afectó a Groenlandia, sino que al mundo entero, y duró 1000 años. En el semicírculo fértil, donde el hombre se estableció por primera vez, los densos bosques y verdes praderas desaparecieron, creando dramáticas mermas alimenticias. Yo creo que si este cambio climático hubiera ocurrido varios miles de años antes, no habría sido tan desastroso. Pero para esa época las poblaciones humanas ya se habían expandido considerablemente, por lo tanto eran muy dependientes de la buena caza y de la recolección abundante. Y cuando eso ya no les fue posible, pues este revés climático había dañado sus reservas, esas personas tuvieron que encontrar una nueva forma de vida. Yo creo que los comienzos del cultivo de la tierra son el resultado de un cambio climático, pero además están relacionados con el crecimiento de la población humana.
Para los cazadores-recolectores acostumbrados a la abundancia, la resolución de la crisis alimenticia era un asunto de vida o muerte y requería de una nueva forma de pensar. A medida que el cultivo de la tierra se asentó como estilo de vida, las comunidades podían sustentar a más personas. Durante el curso de su investigación, el Dr. Moore y sus colegas aislaron más de 150 especies distintas de semillas de plantas, todas recolectadas en su tiempo por los antiguos pobladores. El maíz salvaje y las legumbres ya habían aparecido, y eran plantas robustas y nutritivas, capaces de soportar cambios climáticos drásticos. Este es el Centro de Investigación Internacional de Estudios Japoneses. Aquí el Dr. Yoshinori Yasuda analiza el polen recogido por los antiguos pobladores sirios. Él puede predecir cómo el clima afectó su medio ambiente. Sus muestras incluyen grandes cantidades de polen de plantas de maíz, cebada y arroz, sobrevivientes de la devastadora era glacial que amenazó a su civilización. Los pastos de cereales abundaban en las boscosas mesetas del semicírculo fértil. Muchas de las plantas eran salvajes, pero otras variedades aparentemente domesticadas también fueron descubiertas aquí. El Dr. Yasuda cree que este polen ofrece pruebas de una nueva empresa humana: la agricultura. La ciencia que convertiría los granos en una materia prima alimenticia. Cuando la nueva era glacial golpeó hace 11.000 años, ya no era práctico que la gente confiara en los bosques como fuente alimenticia. Yo creo que entonces recurrieron a los cultivos, domesticando plantas de arroz en las praderas salvajes. El clima frío provocó una crisis alimenticia y los humanos se vieron obligados a virarse hacia la agricultura. A pesar de que el frío implacable los golpeó muy fuerte, las generaciones de pobladores utilizaron su ingenio para sobrevivir. A través de los años, nuestros antepasados sembraron una gran variedad de granos, aprendiendo a base de ensayos y errores cuál se adaptaría mejor al terreno. Los cereales cosechados eran desgranados y molidos para hacer pan y papillas. Uno de los granos más exitosos fue el maíz. Gracias a la domesticación de las plantas, los humanos dejarían de ser productos de la selección natural. Y en vez, serían los agentes del crecimiento y del cambio, dirigiendo el rumbo de las demás especies. Pequeños enclaves de humanidad evolucionarían en otros más grandes, y las sociedades nómades disminuirían a medida que el cultivo de la tierra se convertía en una forma de vida. Ahora que hemos visto Evolución primera parte, comentémoslo. Hace 4 millones de años, los cambios climáticos afectaron las formas de vida de las personas primitivas. Discutamos por qué algunos humanos se instalaron en aldeas. ¿Cómo sobrevivieron cuando los animales grandes desaparecieron? ¿Cuál es la importancia de la domesticación de plantas tales como el maíz? Ahora intenta esto. Averigua más acerca de un nómade cruzando el puente de tierra firme, de un cazador de mamuts, de un miembro de una tribu aprendiendo a cultivar plantas para alimentarse, o de algún otro antepasado antiguo. Luego escribe una historia corta acerca de sus experiencias. Busquen en discoveryschool.com para obtener más material y recursos que los ayuden en su estudio de evolución. Consideremos esto antes de ver Evolución segunda parte.
discutamos lo que sabemos respecto a cómo el desarrollo de la agricultura cambió las vidas humanas. ¿Cómo está amenazada dicha actividad por el excesivo crecimiento de la población? Y luego, mientras miramos el documental, prestemos atención a las distintas formas en que podemos hacerle frente a estos desafíos. A continuación, Discovery en la Escuela presenta Evolución, segunda parte. Gracias al cultivo de la tierra, los humanos obtuvieron más control sobre su abastecimiento de alimentos y dependieron menos de los regalos fortuitos de la naturaleza. Ese sencillo cambio revolucionaría la forma en que se desarrolló la sociedad. El Dr. George Wilcox, del Instituto de Prehistoria Oriental en Francia, está estudiando cómo se domestica el maíz salvaje. La relación entre el hombre y los cereales realmente se transformó en una simbiosis, en la cual el hombre dependía completamente del cultivo de cereales, ya que cuando su población alcanzara cierto nivel, él sería incapaz de hallar suficiente comida en su medio ambiente para alimentarse. Por lo tanto, era totalmente dependiente de esa economía productora de cereales. Mirando esto desde el otro punto de vista, los cereales rápidamente evolucionaron hasta transformarse en plantas, las que eran incapaces de reproducirse en estado salvaje. Y eso se debe sencillamente a que las espigas o mazorcas permanecen intactas después de su madurez y están totalmente desamparadas ante los ataques de aves o de insectos. Mientras que en estado salvaje los granos caen al suelo. Por esa razón, los cereales domesticados no pueden sobrevivir en estado salvaje y comenzaron a depender totalmente del hombre para su reproducción. El maíz salvaje que vemos en primer plano está cubierto por una cáscara gruesa. La variedad domesticada del costado es más delgada, con un grano 2 veces más grande. El cultivo de cosechas para consumo humano requería de experimentación. El Dr. Wilcox cree que las sociedades preagrícolas ya poseían herramientas aptas para la labranza, incluyendo la hoz de piedra. Descubierta en Jordania, esta herramienta cosechadora tiene 10.000 años de antigüedad. La manilla fue hecha con hueso de animal, la cual llevaba adosada una filosa hoja de piedra. Perfectamente esmerilada, esta cortaba tal como un cuchillo de acero. Esto es lo que realmente cambió las presiones selectivas. Durante la etapa de recolección, los hombres tenían hoces como esta, pero lo que no podían hacer, por supuesto, era segar. El gran cambio llega cuando ellos comienzan a segar y su economía se transforma en una economía de producción. En otras palabras, ellos podían aumentar la cantidad de granos requerida por su población. Y a medida que ésta crecía, también lo hacía la producción. La labranza y el pastoreo se extenderían hacia todas las zonas del semicírculo fértil. Entre ellas figura este lugar Beta, en el valle agrietado de Jordania. Aquí se han descubierto morteros de piedra, herramientas que transformaban el maíz en harina para hornear pan. La agricultura creó una demanda de nuevos bienes y servicios. La producción masiva de alimentos y el establecimiento de la propiedad exigieron que nuestros antepasados dieran un paso gigante para alejarse de sus pasados como cazadores y recolectores. El desarrollo de las sociedades agrícolas fue un hito decisivo para la civilización humana.
Hasta hace unos 10.000 años, la población global se había nivelado. Pero con el incremento de la agricultura, se disparó hacia las nubes. Hace 5.000 años, la Tierra ya tenía 100 millones de personas. El Palacio Ebla, en el norte de Siria. Construida hace unos 5.000 años, esta antigua ciudad era un importante centro de comercio y albergaba a unas 200.000 personas. El bazar de Ebla ofrecía las cosechas de kilómetros a la redonda. Esta es la biblioteca más antigua que se conoce. Pertenecía al rey de Ebla. Desde sus restos se conservaron 15.000 placas de arcilla escritas en cuneiforme. Casi todas eran documentos de negocios relativos a impuestos, propiedades de tierras y comercio agrícola. Esta contiene una lista de salarios pagados en maíz. Basándose en estos antiguos registros, queda claro que a medida que la agricultura era cada vez más productiva, el hombre se preocupaba menos por su subsistencia diaria. Los adornos de oro reflejan la riqueza material del reino y son indicadores de una cultura más elevada, con expresiones artísticas bien desarrolladas. La evolución de las sociedades agrícolas abrió otro capítulo en el libro de vida de la Tierra. El nacimiento de la civilización. A lo largo de las riberas del Tigris y el Éufrates, y en las cuencas del río Indo. En China, las primeras raíces de la civilización brotaron en los pozones de los ríos, en donde un nuevo grano llamado arroz estaba siendo cultivado. En Siria Central, un molino construido hace más de 1000 años aún funciona en la actualidad. Los granjeros dependen de este antiguo caballo de fuerza de 28 metros de altura, el cual los ayuda a regar sus cultivos locales. Con la introducción de la irrigación en los cultivos, la producción de alimentos creció a una velocidad asombrosa. Activar el molino fue una verdadera hazaña de ingeniería en su época. La conquista de las corrientes de agua requería de nueva tecnología. Muchos cientos de años después, a fines del siglo XVIII, las innovaciones mecánicas conducirían al inicio de la revolución industrial. Con la invención de la máquina a vapor, el poder disponible para las empresas humanas era impresionante y cambiaría por completo los ritmos de la vida diaria. En los siglos siguientes, los humanos intentarían ganar aún mayor control sobre su medio ambiente, extrayendo combustibles fósiles tales como carbón y petróleo para explotar su energía. En solo pocas generaciones, los humanos saquearon una verdadera fortuna de recursos naturales que se habían estado acumulando durante miles de años. Y se multiplicaron en tal proporción que dejaron atrás a todas las demás especies en la historia. En la actualidad, el planeta alberga a casi 5,5 billones de Homo sapiens. Aquí, en la pacífica campiña de Nueva Inglaterra, las presiones de la explosión de la población humana parecen muy remotas. En la Universidad de New Hampshire,
El Dr. Dennis Meadows maneja un sistema que predice tendencias futuras. Su diagnóstico para la humanidad es sombrío. Nosotros vemos que el planeta está perdiendo velozmente su capacidad para alimentar a todos sus habitantes. Además, con el deterioro del sistema agrícola, cada vez se hace más difícil mantener el crecimiento industrial. Y finalmente, quizás en el periodo del 2030 o el 2050, la población global alcanzará su punto máximo. La proporción de muertes comenzará a subir y la cantidad de personas volverá a descender a niveles en los cuales todos puedan ser alimentados. En la actualidad, los humanos estamos enfrentados a nuestros propios límites de crecimiento. Tenemos la sabiduría y la suerte necesarias para superar esta crisis, o nos extinguiremos, al igual que tantas criaturas anteriores a nosotros. Mientras contemplamos nuestro futuro aquí en la Tierra, algunos futuristas ya miran hacia el espacio como nuestra nueva frontera. Ellos sueñan con alterar la ecología de Marte para poder acoger allí la vida humana. Es posible. Científicamente es posible. Ya no constituye una fantasía de ciencia ficción. Pero entonces la pregunta es, ¿deberíamos generar condiciones habitables en Marte? Es decir, claro que podemos hacerlo, pero ¿deberíamos? En cierto modo, los seres humanos son las semillas capaces de portar vida de un planeta a otro, y aún más allá, a través de toda la galaxia. Porque somos la única especie con la inteligencia necesaria como para construir máquinas y desarrollar una tecnología capaz de llevar la vida más allá de la Tierra. Y así podemos visualizar a los seres humanos como protagonistas de un papel y una misión únicos entre los organismos de la Tierra, los cuales son esparcir esta vida. La temperatura promedio en Marte es de menos 62 grados centígrados, menos 80 grados Fahrenheit, y su atmósfera es muy delgada. Encerrados bajo los cascos polares de hielo, hay enormes océanos de agua. Su liberación es la clave del plan para terraformar Marte. Satélites equipados con enormes espejos reflectores canalizarían el calor solar. A medida que los cascos solares comenzaran a derretirse, liberarían vapor hacia la atmósfera marciana. Nosotros desplegaríamos un verdadero arsenal de tecnología para terraformar ese planeta. Para acelerar el derretimiento de los hielos, fábricas construidas allí emitirían gases de tipo invernadero. El vapor se condensaría en forma de lluvia, la cual inundaría la superficie marciana. Se formarían ríos, y los océanos de Marte cobrarían vida. Este plan estima que, en el mejor de los casos, la creación de dichos océanos demorará unos 100 años, y pasarán otros 100.000 años para que Marte quede apto para la habitación humana. Replicando las etapas del desarrollo de la Tierra, se esparcirían bacterias que hagan fotosíntesis sobre la superficie marciana, y luego plantas para la producción de oxígeno. Con el tiempo, la atmósfera marciana podría parecerse a la nuestra.
Eventualmente, este mundo futurista podría sustentar una metrópolis marciana, repleta de colonos humanos. Como la curiosidad es un ingrediente de la inteligencia, es natural que los humanos miremos más allá de nuestro horizonte. Pero antes de osar diseñar un mundo nuevo, una sabia medida sería intentar comprender el nuestro primero. Nosotros jamás llegaremos a comprendernos completamente, ni a nosotros ni a nuestra Tierra, solo mirando hacia adentro. Existe una cierta necesidad de mirar hacia afuera y compararnos con otros mundos y otros futuros, y yo creo que Marte juega un papel vital aquí, porque es el planeta más parecido a la Tierra. Y la tecnología que hemos desarrollado nos permite pensar en la posibilidad de ir a Marte, estudiarlo, llevar vida hacia allá, y quizás incluso construir una biosfera allí, terraformando a Marte. ¿Qué se necesita exactamente para sustentar la vida sobre la Tierra? Para responder esta pregunta, unos científicos construyeron un modelo aquí, en el polvoriento desierto de Arizona. Denominado Biosfera 2, aquel fue el primer intento serio de construir un ecosistema totalmente cerrado y autosustentable. El Arca de Noé del desierto. El proyecto Biosfera albergaba 3.800 especies animales y vegetales distintas. Su atmósfera interior estaba aislada del mundo exterior por una enorme cúpula de vidrio, con esclusas de aire. Las plantas debían proveer todo el oxígeno necesario, y el hábitat sería autosuficiente, y no requeriría ningún abastecimiento exterior. Su innovador diseño sería puesto a prueba en septiembre de 1991 por 8 voluntarios. Ellos vivirían dentro del recinto como parte del experimento, estudiando la viabilidad de ese ecosistema artificial. Durante los siguientes 2 años, ellos estarían aislados de todo contacto físico con el mundo exterior. Tendrían que sobrevivir de lo que cultivaran dentro de la biosfera. Al principio el experimento parecía andar muy bien. Pero demasiado pronto hubo una emergencia, una de las muchas que fastidiarían el proyecto. Linda Ley estaba a cargo de las plantas, de las cuales ellos dependían para alimentarse. Nuestro oxígeno comenzó a bajar y llegó hasta un punto tal que nos costaba mucho respirar. Subíamos un par de peldaños de una escala y debíamos respirar hondo, pues estábamos exhaustos. Era muy difícil vivir en esas condiciones, cumplir todos nuestros trabajos, cultivar nuestro propio alimento y mantener nuestros sistemas con aquella falta de oxígeno. Los niveles de oxígeno seguían bajando. Eventualmente alcanzaron niveles peligrosos. A los científicos les intrigaba no saber a dónde se estaba escapando el gas en aquel hábitat sellado. Para solucionar la crisis inmediata, ellos decidieron elevar los niveles de oxígeno, bombeándolo desde el exterior. Y al hacerlo, los parámetros del experimento original, una biosfera autosustentable, fueron violados. Pero sin ese oxígeno adicional, los voluntarios no habrían sido capaces de sobrevivir. El motivo del escape de oxígeno seguía intrigando a los científicos, hasta que finalmente decidieron analizar la composición del suelo de la biosfera. Para sorpresa suya, la tierra dentro del recinto estaba absorbiendo el limitado abastecimiento de oxígeno. El suelo de la biosfera había sido cubierto con tierra fresca y rica en nutrientes, la cual creó un medio ambiente ideal para el desarrollo de bacterias. Y las bacterias también respiran oxígeno. Los científicos a cargo del proyecto no habían contado con esta inesperada variable.
En el proyecto Biosfera 1 sobre la Tierra, tuvimos un equilibrio entre la cantidad de oxígeno producido por las plantas y la cantidad de oxígeno consumido por los microbios del suelo. Y aquello es bastante estable en el mundo real, pero en Biosfera 2 no fue estable. Y de hecho, los microbios del suelo consumían más oxígeno del que lograban producir las plantas. Nuestro oxígeno estaba siendo absorbido por los suelos. Y otro aspecto de eso, que no es un proceso biológico, es que cuando el oxígeno es consumido por los suelos, estos liberan dióxido de carbono. Y si nosotros lo hubiéramos detectado en nuestra atmósfera, habríamos sabido dónde radicaba el problema, pero no detectamos dicha acumulación de dióxido de carbono porque el concreto lo estaba absorbiendo. Así que primero que nada tuvimos un proceso biológico, un desequilibrio entre producción y consumo de oxígeno, y luego una apropiación del dióxido de carbono por parte del concreto. El orden del mundo natural es tan perfecto que subestimamos su complejidad. Quizás esa sea la lección de Biosfera 2. Moldeados a lo largo de billones de años, los cambiantes ecosistemas de la Tierra determinan qué crecerá aquí. La comprensión de los matices de dicho equilibrio, tan frágil, quizás aún están muy lejos de nosotros. Hasta que no comprendamos bien este planeta de vida, deberíamos siquiera tener la intención de moldear otros mundos más remotos. Experimentando cómo construir una biosfera en Marte, aprenderemos mucho acerca del funcionamiento de nuestra propia biosfera, cómo cuidarla mejor y cómo evitar que falle, lo cual sería un verdadero desastre si no lo manejamos bien. Y querámoslo o no, los seres humanos tenemos que transformarnos en administradores de nuestra propia biosfera, porque ejercemos tal impacto sobre ella que ya no podemos seguir permitiendo que se cuide sola. Debemos comenzar a decidir qué haremos y cómo lo manejaremos. Por lo tanto, debemos aprender mucho más acerca del tema de las biosferas de lo que actualmente sabemos. En el siglo XX, el hombre se aventuró por primera vez hacia el espacio exterior. Desde su ventajosa posición en lo alto, la Tierra era un espectáculo emocionante. Allí abajo, cielos azules y brillantes enmarcaban islas de vida. Y durante un momento sin par, toda la humanidad se maravilló, agradecida, ante la visión del extraordinario lugar que llamamos hogar. Si queremos continuar nuestro viaje sobre la Tierra, debemos hallar la sabiduría para cambiar, o quizás cederle nuestro lugar al próximo ser en la línea evolutiva. Ahora que ya vimos Evolución segunda parte, comentémoslo. Discutamos qué debería hacerse para enfrentar el desafío del crecimiento de la población global. ¿Deberíamos terraformar Marte? ¿Cómo podemos manejar mejor el planeta Tierra? Ahora intentemos esto. Inventa un plan para transformar nuestra sala de clases en una biosfera. Compara tu plan con el proyecto Biosfera 2. ¿Cómo habríamos superado nosotros los desafíos y fallas de ese proyecto? Busquemos en discoveryschool.com para obtener más materiales y recursos que apoyen evolución.
Vista desde el aire, la selva amazónica se extiende más allá del horizonte como un vasto océano de color verde. Y como un océano aparentemente simple, esconde un mundo completamente distinto y complejo bajo su superficie. El denso y húmedo interior de la Amazonia aloja una diversidad de flora y fauna incomparable sobre nuestro planeta. Hay miles de especies de árboles y podemos encontrar hasta 500 tipos diferentes coexistiendo en un solo kilómetro cuadrado. La selva tropical contiene más de la mitad de las especies animales que existen en el mundo. Desde el poderoso jaguar en la cima de la cadena alimentaria de este bosque de 7 millones de kilómetros cuadrados, a los insectos más pequeños, las especies animales de la Amazonia pueden enumerarse literalmente en millones. Cada especie está adaptada a su nicho, tejiendo el tapiz ecológico más intrincado que se conoce. En esencia, esta inmensa biomasa puede considerarse como un solo organismo. A primera vista, el bosque puede parecer pacífico, sin embargo, estos millones de criaturas pugnan por sobrevivir. Unos con éxito, otros no. El origen de la vida de la selva amazónica cae desde el cielo. Un promedio de 240 billones de toneladas de agua está suspendida sobre la cuenca amazónica en todo momento. Esto se traduce en 300 litros de lluvia por metro cuadrado al año. La sexta parte del agua potable que abastece al mundo fluye del bosque tropical. Solo la cuarta parte de esa agua sale al exterior. El resto regresa a la atmósfera por medio de la evaporación y la transpiración de los árboles, haciendo de la Amazonia un sistema casi cerrado. Las lluvias torrenciales disuelven el alimento presente en las hojas arrastrándolo hacia el suelo, ayudando de esta forma a reponer de nutrientes el suelo del bosque. Con toda esta agua vertida sobre el suelo del bosque, no es sorprendente que muchas de las especies que habitan el terreno sean acuáticas. Ranas, tortugas y otros reptiles de sangre fría se desarrollan en las profundidades húmedas de la Amazonia. Anacondas de 9 metros se esconden en las cálidas aguas, mientras arriba una boa, perfectamente camuflada, espera alguna presa imprudente. Los indios aparecieron hace aproximadamente 10.000 años y fueron los primeros colonizadores de la selva amazónica. Con herramientas primitivas pero efectivas, los indios tomaron su sustento del bosque sin degradarlo. El clima cálido y constante y la presencia de abundantes animales y frutas les proporcionó un buen hogar durante miles de años, y las tribus indias prosperaron, viviendo en relativa armonía con el bosque. Cada tribu desarrolló sus propias costumbres, tradiciones y ceremonias especiales. Pero los tiempos han cambiado. En gran parte, esta es la Amazonia de hoy. La gente ahora baila al ritmo de un tambor distinto.
En los últimos 100 años, el hombre moderno ha inundado la selva amazónica con sus máquinas ruidosas, creando ciudades como Manaus, en Brasil. La ciudad de Manaus, con una población de 1 millón de habitantes, se asienta en la confluencia de los ríos Negro y Amazonas. Las aguas fangosas del río Amazonas arrastran sedimentos que provienen de los picos de los Andes. El río Negro, poco profundo, adquiere su color negro de la materia orgánica en descomposición. A finales del siglo XIX, con la explosión del comercio del caucho, Manaus llegó a ser un centro cultural importante de Sudamérica. Incluso presumía de un teatro de ópera, el Teatro Amazonas, que trajo cultura europea a los varones del caucho. El comercio del caucho trajo la primera explotación importante de los recursos del Amazonas. Árboles duramente marcados para extraerle su savia, el látex, todavía se alzan en viejas plantaciones, pero el comercio se ha ido. Manaus, sin embargo, se mantiene próspera y su creciente población necesita grandes cantidades de alimento. Aquí el pescado es esencialmente la única fuente importante de proteínas. Enormes cantidades de pescado del Amazonas se amontonan en el mercado para su venta. La pesca indiscriminada ha reducido tanto el número de peces que ahora los pescadores tienen que viajar 8 días desde Manaus para conseguir llenar sus redes. Sorprendentemente, esta saturación de la pesca amenaza directamente a la selva amazónica. Enormes áreas de la Amazonia pasan una gran parte del año bajo el agua cuando el río se desborda e inunda los llanos. Los peces son uno de los secretos de la diversidad del bosque. Aunque los peces son importantes predadores de semillas, son a la vez algunos de los mejores dispersadores de estas. Nadando entre los troncos de los árboles sumergidos, los peces, como esta piraña, comen frutas caídas y al hacerlo depositan las semillas sobre las áreas inundadas. Cuando bajan las aguas, las semillas echan raíces, asegurando el continuo crecimiento. Con este sistema de distribución y existiendo centenares de especies distintas de árboles en 1 kilómetro cuadrado, los individuos de algunas de estas especies pueden estar a centenares de metros. Por lo menos así sucedía en el pasado. Hoy, la selva amazónica, aparentemente inexpugnable, afronta la peor amenaza de todas. La sierra mecánica da a un solo hombre el poder para derrotar a la selva tropical más poderosa. Cada año se destruyen más de 4 millones de hectáreas de bosque en el Amazonas. En un instante, el bosque que estaba allí desaparece. Irónicamente, la madera de la mayoría de los árboles tiene poco valor comercial. La selva estaba molestando, estaba situada sobre la tierra que el hombre quería cultivar. Después de secarse al sol ecuatorial, la madera está lista para el próximo ataque. El fuego.
El fuego consume vorazmente los secos restos del bosque, azotando el aire, formando torbellinos y enviando gotas de humo negro al cielo. Como el 70% de los alimentos limitados en el ecosistema del Amazonas están encerrados en la biomasa, este incendio puede agotar el almacén de elementos vitales. Si se quemara la selva amazónica por completo, una de las muchas catástrofes que pueden suceder es la de que trillones de toneladas de carbón serían inyectadas en la atmósfera. Los científicos están de acuerdo en que liberar todo este carbón a la atmósfera ocasionaría dramáticos cambios climáticos en el mundo. Según algunas opiniones, la cantidad de carbón almacenado en la biomasa amazónica podría incrementar la temperatura media de la atmósfera de la Tierra 5 grados centígrados, suficiente para derretir los casquetes polares y elevar el nivel del océano varios metros, inundando ciudades costeras. Mientras muchos se alarman por la pérdida de especies y hábitat cuando un bosque se quema, los países en vías de desarrollo, como Brasil, buscan tierra para poder cultivar su alimento. Un hombre que ha tomado cartas en el asunto es el Dr. Thomas Lovejoy, del Instituto Smithsoniano, una organización que trabaja conjuntamente con el gobierno brasileño y cuyo objetivo es la conservación de especies y hábitats amenazados. Estos restos carbonizados de un bosque tropical son el testimonio de lo rápido que está desapareciendo alrededor del mundo, a una velocidad entre 10 y 20 hectáreas por minuto. Prácticamente el tamaño del estado de Virginia cada año. Y con ello se van especies incontables de animales y plantas. Trabajos maravillosos de la naturaleza que nunca habrán sido vistos por el hombre. El bosque se destruye para dar espacio a las granjas de ganado. El gobierno de Brasil permite únicamente que el 50% del bosque, en un área determinada, sea destruido y subvenciona la mayoría de los costes de las operaciones de cría de ganado sobre la tierra aclarada. El suelo de la selva amazónica es delgado y sumamente pobre en alimento. Un primer estudio sugirió que en 5 años se agotaría el suelo, pero algunas de las granjas de ganado han estado operando con una gestión muy cuidada durante varios años sin efectos nocivos aparentes. Las conclusiones iniciales pueden haber sido prematuras. Se intentaron otras industrias, pero fracasaron. La producción de carbón parecía una buena apuesta, pero la carencia de demanda cerró los hornos. La industria maderera fracasó debido al coste excesivo del transporte fluvial de la madera utilizando el Amazonas. A pesar de toda la tala que se realiza hoy en día, Brasil sigue importando la mayoría de sus productos derivados de la madera. Los aserraderos permanecen cerrados. Cerca de Manaus, el Instituto Nacional de Brasil para la Investigación del Amazonas tiene muchos proyectos de investigación en marcha. Entre sus instalaciones cuentan con una torre de 45 metros que sobresale por encima de la vegetación para la observación científica. Trabajando con científicos brasileños, el Dr. Lovejoy encontró la forma de aprovechar esta situación en el Amazonas para trabajar en beneficio de lo que queda de la selva amazónica. Aunque se ha perdido mucho bosque, ciertamente todavía queda mucho. Puedes venir aquí arriba, por encima del bosque, y ver que realmente se alarga casi sin interrupción centenares de kilómetros hasta Venezuela y 1000 kilómetros hacia los Andes. Pero no podemos esperar que este bosque permanezca intacto para siempre.
Aquí, como en todas las zonas de la selva amazónica, las presiones crecen. Por esta razón, hemos comenzado este proyecto de ecosistema que definimos como mínimo tamaño crítico. Lo que tratamos de hacer es averiguar lo suficiente de este bosque para poder definir cuál es el tamaño suficiente de un parque nacional para proteger para siempre una muestra de este maravilloso conjunto. El proyecto del Dr. Lovejoy usa el proceso de destrucción del hábitat como una ayuda para estudiar la selva amazónica. Sabiendo que el 50% de un área cercana a Manaus iba a ser aclarada, Lovejoy y sus colegas brasileños convencieron al gobierno brasileño y a algunos ganaderos para que les permitieran decidir qué 50% cortar y qué 50% dejar como zona de estudio, conforme a sus especificaciones. Aislando parcelas de bosque en un rango de tamaños que van desde 1 a 10.000 hectáreas, el equipo del Lovejoy ahora puede estudiar cuál es el tamaño que debe tener un área para que una determinada especie sobreviva. ¿Cuál es el tamaño mínimo para preservar el bosque? Los animales más grandes son comparativamente los más fáciles de estudiar. Pero en el bosque abundan literalmente millones de otras especies, la mayoría muy pequeñas, y todas ellas son parte importante de este inmenso rompecabezas. Necesitamos comprender cuántos tipos diferentes de animales y plantas responden al aislamiento, lo cual significa que necesitamos comparar su ecosistema en su hábitat primitivo, virgen, con nuestros fragmentos aislados. Organizamos un equipo de brasileños y estadounidenses, científicos de todas las disciplinas, ornitólogos, especialistas en mamíferos, herpetólogos y entomólogos, para considerar el problema desde todos los puntos de vista. Queda todavía tanto por descubrir, y se sabe tan poco sobre tantas especies de la selva amazónica. ¿Por qué se agrupan estas orugas con sus espinas venenosas sobre este árbol? ¿Qué está buscando esta avispa? ¿Por qué parece que estas orugas han sido apartadas del grupo? Las interdependencias entre los organismos de la selva se nos presentan de maneras sorprendentes. No nos sorprende que los pecaris encontraran demasiado pequeñas las parcelas de 1 y 10 hectáreas del proyecto Lovejoy y emigraran. Los revolcaderos de barro que habían creado se han secado. 3 especies de ranas que usaron estos revolcaderos para la reproducción se encontraron de repente en un ambiente inhóspito. Murieron. Los científicos creen que por cada especie eliminada morirán otras 10 en la cadena. Este es solamente uno de los ejemplos de las muchas interconexiones que este proyecto ha sacado a la luz. Este ecosistema se complica más allá de nuestra capacidad de imaginación. El estudio de su dinámica está en sus inicios. Más de la mitad de las especies del bosque aún han de ser descubiertas. La mayoría de ellas son pequeñas y discretas, pero algunas anuncian su presencia claramente. Los monos aulladores son los primates más grandes de la Amazonia y han sobrevivido incluso en las pequeñas parcelas de 10 hectáreas. Comen hojas y frutas y no necesitan alejarse mucho en busca de alimento. 150 monos aulladores en grupos de 4 a 6 individuos pueden vivir en 1 kilómetro cuadrado. Sus estridentes aullidos son una forma efectiva de comunicación sobre distancias largas.
Los monos aulladores se adaptaron bien en las áreas de estudio más pequeñas, ya que se pasaban la mayor parte del día simplemente comiendo hojas y dormitando. Para ellos, el bosque es una enorme fuente de ensalada. Con una densidad de población cercana a los 50 individuos por kilómetro cuadrado, el mono ardilla es el primate más común. Son omnívoros y prefieren una dieta alta en calorías basada en insectos y frutas carnosas. Debido a que su alimento está muy diseminado, los monos ardilla necesitan un área 20 veces superior al mono aullador. El mono araña vive en grupos pequeños y desorganizados. Las únicas asociaciones verdaderamente estables son las que existen entre las hembras y sus crías. El mono araña es uno de los monos más ágiles del Nuevo Mundo. Usando sus largas extremidades y su cola prensil para balancearse por las copas de los árboles, hacen honor a su nombre. El mono araña es un comedor de fruta igual que el mono ardilla y también necesita un área grande para vivir. Los monos capuchinos, conocidos familiarmente como trituragórganos, son omnívoros y se comerán casi cualquier cosa. Viajan largas distancias en busca de alimentos de alto contenido energético como nueces, fruta y pequeños vertebrados. Las parcelas más pequeñas del bosque no eran lo suficientemente grandes para satisfacer las necesidades de los capuchinos y se fueron. Wilson Spironello, un investigador brasileño del proyecto Mínimo Tamaño Crítico, ha seguido a un grupo de capuchinos durante varios años, observando y grabando su comportamiento. Parece algo paradójico que un mono más pequeño necesite una parcela de mayor tamaño, pero la dieta variada de los capuchinos, incluyendo nidos de avispa y el suculento jugo de los tallos verdes, requiere una mayor movilidad. Probablemente el área más difícil de estudio de la selva amazónica está en la zona alta, en las copas de los árboles, y es además donde están la mayoría de especies. Como es una zona de difícil acceso, Wilson Spironello hace descender al suelo lo que se encuentra allí arriba. Uno de los mamíferos capturados más comunes es la zarigüeya, un marsupial que vive en los árboles. Repitiendo estas capturas, los investigadores pueden comprobar qué especies viven, en qué parte de las copas de los árboles lo hacen y cuánto territorio necesitan para prosperar. Si una misma zarigüeya es atrapada más de una vez en una de las parcelas aisladas, es un indicio de que el animal está cómodo en el área limitada. Después de recoger los datos sobre el animal, se le libera sin hacerle daño. En las reservas, algunas zarigüeyas han sido atrapadas en el suelo del bosque.
cuando una especie, que normalmente vive en las copas de los árboles, se captura en el suelo, uno puede pensar que las zonas altas están sobrepobladas o que han cambiado tan drásticamente que el animal se ha visto forzado a bajar. En una de las partes más ambiciosas del proyecto, los equipos de investigación intentan profundizar en la casi ilimitada diversidad de especies de insectos del bosque tropical, utilizando trampas especialmente diseñadas para ello. Volando hacia la luz, los insectos se cuelan en una botella de alcohol en la parte superior, donde mueren. Los investigadores colocan trampas en todas las reservas aisladas y las visitan diariamente, muestreando las innumerables especies del bosque. Los insectos capturados se decantan utilizando un tamiz y se llevan al laboratorio para el tedioso trabajo de clasificación. La selva amazónica nos muestra su verdadera diversidad a través de estos millones de especies diferentes de insectos que crecen en ella. Los investigadores muestran su tesón separando pacientemente todos y cada uno de ellos en categorías generales. Un estudio de los escarabajos de las copas de los árboles hizo que un científico del Instituto Smithsoniano triplicase el número de especies que anteriormente se estimaba existían sobre la Tierra. En el Instituto Nacional para la Investigación Amazónica, en Manaus, Brasil, el laboratorio se inunda con muestras que tardarán años en ser clasificadas. En solo un año se atraparon 250.000 insectos diferentes. Una gran cantidad de insectos se envían fuera, a laboratorios de los Estados Unidos y otros países, para realizar estudios adicionales y siempre se están descubriendo nuevas especies. É bastante pequeno e esse daqui é hematófago. Estos insectos tropicales son más impresionantes cuando están en estado silvestre, pero cada una de estas exposiciones representa una especie más que no se desvanecerá antes de ser estudiada, catalogada y conservada, por lo menos bajo el cristal. Los científicos estiman que como máximo hemos identificado una décima parte de las especies existentes. Lamentablemente, ignoramos la importancia relativa de cada especie dentro de la selva amazónica. En un mundo que obtiene una cuarta parte de sus productos farmacéuticos de la selva tropical, este conocimiento es vital. Quizás la actividad natural más importante que tiene lugar en el bosque tropical es la polinización, y aún así es sumamente difícil estudiarla, ya que normalmente ocurre a una considerable altura sobre el terreno y abarca grandes distancias. Las abejas, moscas, mariposas, escarabajos, pájaros y murciélagos polinizan la selva amazónica, y para complicar aún más las cosas, es frecuente que una especie polinizadora sea específica para una cierta planta o árbol.